33 en salas de todo el país. Gracias. So I will present one by one. Bueno, primero tenemos a Luke Diamond Phillips. Diamond Phillips. To the right, please, Lou. Center, please. Lou, over here, please. Here, please. Down, here. To the right, please, Lou. Here. Here. ¿Listos? Tenemos también a Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Bueno, señores, wow. Hello. Lou, Ahí. Rodrigo. Go. Derecha, Rodrigo. To the right, please, Rodrigo. Okay. He's here. That's here. 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 Here, please. Here, here, here. Rodrigo. To the right, please, Rodrigo. Rodrigo, a tu derecha, Rodrigo. To the right, please, Rodrigo, please. A tu derecha, por favor. To the right, to the right. To the right. Salve los flashes que viene Kate. Ya. Gracias, chicos. Ahora con ustedes, Juan Pablo Raba. Bravo. Da miedo. Ahí. Juan Pablo, a tu derecha, Juan Pablo. Juan Pablo. Más a la derecha, Juan Pablo, por favor. Juan Pablo, a tu Juan Pablo. Juan Pablo. Derecha, Juan Pablo. Juan Pablo, a tu derecha. Juan Pablo aquí. Gracias. Derecha. Aquí, por favor, Juan Pablo. No. Para acá, Juan Pablo, para acá. A tu derecha, Juan Pablo. Derecha. Acá. Ya quedó muy lejos. ¿Qué centros ahí? ¿Qué onda? Siento que sonrían todos, obviamente que sí. ¿Listos, chicos? Juan Pablo. A tu derecha. Juan Pablo. Juan Pablo. Eso es lo que estoy viendo. Juan Pablo. A tu derecha, Juan Pablo. Ahí. Ahí está. Juan Pablo, una más acá, por favor. Acá a la derecha, Juan Pablo, por favor. Ustedes, Mano Casas. El más esperado. Por todos sus fans. Aquí enfrente, Mario. Mario, izquierda. Ahí está bien. Mario, aquí enfrente. Para acá, Mario, por favor. Para acá. Mario. Derecha, Mario. Mario. Mario, una más acá, por favor. Derecha, Mario. Mario, acá, por favor. Gracias, Mario. Ahí. Paso adelante. Ahí, Mario. Ahí. Gracias. Acá abajo. De este lado, Mario. Gracias, Mario. A tu derecha, Mario. A tu derecha, Mario. A tu derecha, por favor. Mario, centro atrás. Mario. Aquí enfrente, Mario. No voltea. Mario. A la derecha, por favor. A tu derecha, Mario. Mario, aquí, por favor. Sí. Eso. Mario, al centro. Mario, saludos. ¿Cómo son los días? Saludo. De este lado, Uno saludo. más para acá, por favor. Para acá. Medio sonrió, ¿ah? Poquito. ¿Listos, chicos? A tu derecha, Mario. Gracias, chicos. Y ahora tenemos a Kate del Castillo.
todos chiflando. Más tiempo con Kate, por favor. Ahí, por favor. Kate, De este lado, Kate. Kate. Derecha, Kate. Kate, enfrente, Kate. Aquí enfrente, por favor, Kate. Enfrente, Kate. A tu derecha, Kate. A tu derecha. Enfrente, al centro. Aquí, por favor. Otra vez derecha, Kate. Beso, Kate. A tu derecha, Kate. Un beso, un beso. Aquí al centro, por favor. Kate, aquí al centro, por favor. Está bien. Nada más se llama Kate, no Kate. A tu derecha, Kate. Kate, Kate, a tu derecha. Derecha, Kate. A tu derecha. Centro, por favor. A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. A tu derecha, Kate. A tu derecha. Derecha. ¡Qué misoteros son! Vamos a traer al resto del talento para que tomen fotos de todos juntos. Kate, a tu derecha. A tu derecha, Kate. A tu derecha. ella en medio, por favor. Derecha. Derecha, derecha. Derecha, primero, derecha, chicos, derecha. Frente, centro, por favor. Aquí. Derecha, derecha, por favor. Aquí. Por favor. A la derecha. Derecha, por favor. Otra vez derecha, por favor. De este lado, chicos. Derecha, por favor. Nuevamente acá, por favor. Derecha, derecha. 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 Juan Pablo. Juan Pablo. Por favor, si pueden subir los asientos. El talento les pedimos si pueden dar un paso adelante para poner sus sillas. Chicos, por favor, vamos a comenzar. Apaguen los flashes. Apaguen los flashes, por favor. Ok, pregunta número 1, Irving Torres, de Cine NT. Irving, adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a México a todos. Pues Entre Trata es una película que, si bien toca un tema aparentemente chileno, toca un tema que involucra a toda Latinoamérica y tenemos un elenco compuesto de personalidades de diferentes países. ¿Cómo se sintieron trabajando juntos a nivel latino? Primero que es una institución para el cine chicano. ¿Cuál fue la experiencia de trabajar juntos? ¿Qué experiencia les deja? ¿Cómo es esta serie de proyectos para que Hollywood voltee más para América Latina? Para acá, Mario. Empieza tú, por favor. Bueno, como tú dices, es un tema que no es necesariamente chileno, es un tema que habla de la raza humana, de cómo, de esta fortaleza que tenemos toda la gente cuando nos vemos en adversidades. Trabajar además es algo muy interesante, que aquí estamos de todas las nacionalidades, que me parece genial, que es un gran acierto de Patricia Miguel, la directora de desafortunadamente no puede estar acá, pero creo que eso nos hizo tener un ambiente muy lindo en la película. Fue muy duro sobre todo para los mineros, Mario, Lu, que nosotros no trabajamos tanto, bueno, Juan Pablo, pero él y yo no tanto, afuera, pero fueron etapas muy diferentes y una historia pues que conmovió a todo el mundo y que ahora lo difícil es que ya se intentaba, pero pues vamos a ver cómo se las contamos. Estuvo muy lindo además de haber conocido a todos ellos. My Spanish sucks, you can quote me. To embellish a little bit on what Kate said, this was a global event. The entire world watched as these men emerged from the mine. Over 1 billion people. It touched everyone's hearts.
And when you think about it, every country in this world has a mining community. Everyone mines. And so everyone could relate to this story. And it only seemed correct, appropriate, that we would have an international cast. Not only from South America, many representatives in the cast, and obviously, the Queen of Mexico here, but, from America, from Europe, Spain, Ireland, France. And I was incredibly honored that this became an international project, not just a Hollywood project, but an international project to bring the stories to the screen. Sí, sin duda fue una gran suerte para nosotros poder ser parte de esta historia y la visión, la directora de Patricia y los productores. Siempre quisieron contar la historia de forma global para que llegara a la mayor cantidad de gente posible. Y la forma se lo era en inglés, para que pudiéramos hacer este tipo de juego sin perder el sabor de cada una de las personas de la región de Latinoamérica y del mundo como dices tú. Y efectivamente, más allá de lo que es la película y de las emociones que traiga, tenemos que centrarnos en la hermosa de los mineros y sus familias, como pese a la muerte, literalmente, se planea toda la comunidad minera del mundo, ojalá que la película sirva para mejorar las situaciones y condiciones que nos vamos a peligrosas. Dijeron tú, yo creo que para mí fue una cuestión casi personal, porque yo, así como 1 billón de personas en todo el mundo, yo seguí esa historia cuando pasó. Entonces, yo quería mucho estar ahí y el hecho de que tenga un cast internacional, que sea aquí, es algo esencial. Creo que yo no creo que es una película chilena, es una película que es una historia universal que se pasó en Chile, es una película para el mundo. Y el hecho de que tanta gente en todo el mundo se conmovió con esa historia es la prueba de que es una historia que habla de la raza humana, como ha dicho Cage. Entonces, para mí es un honor, estoy muy contento de estar aquí y bueno, es eso. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy y bueno, sí ya lo han dicho ya todo, lo han dicho muy bien. Pero sí hay algo que decía Kate, ¿no? Al final de estos que estábamos, bueno, los 3 mineros que estábamos ahí dentro, que Patricia sí creo que consiguió crear una hermandad entre los actores durante 2 meses allá abajo en 2 minas en Colombia, 2 minas reales. Y creo que sí podemos vivir en una mínima parte, porque al final echábamos muchas horas ahí dentro, pasábamos frío, pasábamos calor, no salías durante muchísimas horas, como os digo, y sí había algo que Patricia consiguió, bueno, que respirásemos un poco tal vez, que es lo que habían vivido sus mineros hace 5 años atrás. Siguiente pregunta, Minochka Aguilar, ¿me parece escenario? Aquí, primero, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues tengo 2 preguntas. La primera, hablando de las experiencias que vivieron en las minas, ¿alguno de ustedes sufrió alguna claustrofobia o alguna emoción fuerte que les costaba trabajo al filmar? Y la segunda es, ¿qué opinan de estas reglas que todavía no hay seguridad en los mineros? Si saben, a partir de esta película, si se haya hecho algo al respecto para mejorar la seguridad de los mineros. Gracias. Bueno, como estaba diciendo, no sea claustrofóbico, es decir, al final entrar a las 7 o 8 de la mañana, salir solamente para comer y después volver a entrar, había algo ahí que se respiraba, esa claustrofobia. Como decía antes, supuestamente los mineros en su vida pasaron muchísimo calor ahí dentro, nosotros pasábamos un frío bastante contundente. Yo recuerdo que a mí sí me tuvo que venir a pinchar una vez del médico al hotel donde estábamos en Colombia, porque sí me puse malo desde los bronquios. Sí, al final llevábamos todos como máscaras, bueno, porque al final ahí dentro hay unos gases tóxicos que lógicamente afectan, ¿no? Pero creo que al final lo bueno de todo esto que hemos sacado y esa hermandad que hemos hecho entre estos mineros, que me parece que en la película se respira, ¿no? Hay una energía inexplicable, hay una conexión, creo, ahí abajo entre todos nosotros que a mí me parece que es mágica y que la película lo tiene. Sí, y además que nos ayudó mucho poder filmarlo bien
Claro. Porque sea lo que sea, aunque sabías que cuando llega la hora del corte ibas a salir, igual estás filmando una vida y puede pasar cualquier cosa. El aire es distinto, el luz es diferente. Me pasó algo sensacional, que es que obviamente al estar de abajo y no tener conexión, no tener una radio que hablar, porque nadie tenía teléfono, nadie tenía... Sí, leí lo del celular. Hablamos mucho, y Antonio pues, ahí fue claramente como líder carismático que es, y no hacemos por contar historias. Lo que preguntas también son las condiciones mineras. El 20 fue la primera en Colombia y tuve la oportunidad de compartir con Claudio Milanes, uno de los mineros, y él dijo que ciertas condiciones habían mejorado, pero que todavía falta un camino muy largo por recorrer. Gracias. Tercera pregunta, Diego Ramsey, del Republicano de Chile. Hola. Bueno, como ustedes decían, obviamente esta historia real fue masivamente expuesta, o sea, todos la conocemos. Yo quisiera saber cuál fue el trabajo que tuvieron que hacer ustedes para poder conectar como a nivel personal con la historia. As I said before, it's very easy for people to relate to this story. The interesting thing about a movie like The 33 is that we know the ending, but we knew the ending of Alamo, we knew the ending of Titanic. They're still great films. It is about the journey, and our job was to put a face on the miners, on their families, and to let the audience in and make you feel as if you knew these people. I think for all of us, it was in capturing the emotion of what they were going through. It's also why I think that Patricia Regan is the perfect director for this. Because it could have been an action film, it could have been documentary style. She found the heart. She found the emotion of what everyone was going through, to balance this movie on the screen. It does have action, it does have drama, it does have emotion. And I think it took a complete director like Patricia to actualize that. The other thing to add to your question before, it was very difficult, filming in the mines. It helped, our feeling of ensemble. We didn't have to act the environment, and it was very difficult because Juan Pablo Raba is very gassy. Siguiente pregunta, Bernardo Soto, de Tumaronay. Bernardo. Bueno, lo que hemos venido hablando sobre este viaje que ha sido la película, me gustaría saber cómo fue el proceso de casting, porque el casting con el que cuenta la película es lo que quisieran cualquier gran estudio de Hollywood para cualquier blockbuster en verano. Entonces, ¿cómo fue que ustedes se fueron sumando a ese casting? Yo porque soy amiga de la directora, si no... The funny thing for me is that I met with Patricia before the script was finished. And, we met, I auditioned, we talked. Fortunately, she had seen a film that I had done with Gina Rodriguez, Jane the Virgin, and my friend Eddie Olmos and Jenny Rivera called Philly Brown. And she had recently seen that, so she liked my work. And she said, you have to be in this movie. And I said, well, yes, of course. But the script wasn't finished, so she didn't even know what role I was going to play. And I said yes blindly, because I just wanted to be a part of this film. Puedo decir lo mismo, el proceso conmigo fue largo, también como 2 años desde que empezó, pero me quería parecer uno de los mineros en principio. El guión cambió varias veces y luego al final me tocó hacer el personaje del ministro, que también me pareció muy bueno. Pero fue así, fue involucrado con todo por mucho tiempo. Y estaban todos los actores latinos que conozco querían estar. Entonces había mucha gente y fue muy largo, pero yo quería mucho también, porque como dice antes, yo estaba personalmente involucrado con eso desde el principio. Estaba siguiendo la internet, todo lo que pasó, entonces es una experiencia diferente de una película que me tocó el corazón con historia real. Pues yo sí tengo que agradecer públicamente a la persona que estamos en México, a 2 personas muy
realmente estaba tratando de que cuajara algún proyecto. Así que ella nunca dejó de creer en mí, inclusive después de la primera audición, que realmente fue completamente rechazada por Patricia y los productores. La segunda audición que tuve, afortunadamente, logró llamar la atención y después, gracias a Carla Patricia, por supuesto, y a esta maravillosa mujer que está acá, que tengo la dicha de contar entre mis amigos, Carla Patricia, investigó y dijo, oye, ¿qué te parece el chavo este como Kate? Me habló pésimo de mí y entonces aquí estoy. La verdad, no, que entre Patricia y yo dijimos, ¿quiénes son los guapos? Queremos que estén. Entonces entre ella y yo nos pusimos de acuerdo para conocernos a todos. Patricia. Bueno, la verdad que sí, a mí el recorrido fue muy rápido. Recuerdo que me llamaron para hacer la audición y a los 2 días estaba ya viajando para Colombia para empezar los ensayos y era, bueno, pues estas cosas en la vida que uno a veces, siendo el cadete, no espera, y que de repente hagas una audición y a los 2 días te estás volando hacia Colombia a rodar con gente, ¿no?, de la talla de Luz, de la talla de Rodrigo, de Antonio, de ellos, ¿no? Para mí ha sido realmente como un sueño, como un escalón un poco más arriba en mi vida y una historia, pues al final, que siempre podré contar, ¿no? Que he trabajado yo pues bueno, con uno de los más grandes y los mejores actores que hay en el panorama mundial. Siguiente pregunta, Alejandra García, es aquí. Hola, antes que nada, bienvenidos a México. Tengo 2 preguntas. Una, ¿cómo fue la preparación para esta película en el aspecto físico para, bueno, los que estuvieron dentro como mineros? Y también en el aspecto emocional y psicológico, ¿no? Lo que me refiero es, ustedes platicaron con los mineros, algo que les hubiera impactado de las pláticas que tuvieron con ellos, o después cuando fue la primera en Chile, que les hubieran ellos dicho a ustedes como, eso me gustó que hicieron como parte de mi personaje, o eso me hubiera gustado, algo que nos pudieran comentar al respecto, por favor. As soon as I got the role, Patricia said, okay, you're going on a cash diet. So I started dieting, and Jacob Vargas, Tenoch Huerta, and myself went to the Biggest Loser fat camp for a day. And I think I'm in pretty good shape, but they almost killed me. And so I dieted for 3 weeks, I lost 15 pounds, and then I get a call from Patricia saying that one of our sets burned down, go eat a pizza, because you have to put the weight back on. I said, well, when are we going to lose the weight? And she said, over Christmas, over the Christmas break. So for American Thanksgiving and for Christmas, I didn't get to eat. And ultimately, I lost about 18 pounds for the role. We did not get to meet the miners until we were actually filming. I did not meet Don Lucio until we've been filming about 2 or 3 weeks. Fortunately for me, after I met him, I was on the right track. I made some decisions about the character that proved to be accurate. One experience made me feel like we were doing the right thing. We were in the Atacama Desert filming the entrance where all the miners going in. And I asked one of the miners who was there, and unfortunately I don't remember which one it was. But I said, how do you feel watching this? And he answered in Spanish, and Patricia looked at me, and she said, he said, if I told you what I'm feeling, we'd all be crying. So I knew that this touched them, and I knew that this was an experience very much like what I did at Aramba, the Valenzuela family was there. They were watching their own lives, and that's a very, very odd thing for anybody to have to go through. Siguiente pregunta, Enrique Navarro, de Reforma. Después de participar en la película y sabiendo que 12.000 mineros mueren al año en condiciones de desplomes o de accidentes, ¿alguno de ustedes ha pensado personalmente fungir como voceros de los mineros o tratar de llevar esta cinta a un ámbito más de denuncia o tratando de mejorar las condiciones? Gracias. La película, en primer lugar, tiene una función de entretenimiento y claro que está en la denuncia está en la película, no es una película de denuncia como tal. Ojalá
ojalá funcione muy bien la película para que a través de ella haya mucha concientización. Y efectivamente, créeme que si en algún momento cualquiera de nosotros es llamado para hacer de embajador, por así decirlo, de buena voluntad y de poder mejorar las condiciones de miedo después de haber vivido la historia como ese caso, no existe la menor duda. Siguiente pregunta, ¿no de los ríos de cosas? ¿Iván? Hola, mi pregunta es para Mario Casas. Habías estado anteriormente en México. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país y qué opinas de las mujeres mexicanas? ¡Cuidado! Pero venos bien, ¿eh? Bueno, pues es la segunda vez que estoy aquí. Y bueno, estuve como la primera vez, tuve la oportunidad de estar un mes y medio, es decir, conocí bastante, bueno, el tiempo que da en ese mes y medio para conocer un poco México. Y bueno, pues las mujeres bellas, ¿no? ¿Y nos puedes decir feas? ¿Eh? ¿Por qué nos dices feas? Te digo feas. Como decías ¿En la película? No te voy a llamar fea, no lo ves. Ay, Dios mío. Después en España me van a zurrar. Ok, Berenice Bautista de Agencia AP. Berenice. Hola, aquí adelante de la primera fila. Pues muchas gracias por venir a México y qué bueno que están aquí presentando la película. Pues bueno, la película se trata al final de cuentas de gente común en situaciones extraordinarias. Entonces yo les quería preguntar qué es lo que más admiran de los personajes que representan. I'll jump in. I mean, as actors, we often play heroes. And it is an honor to represent real heroes. And real heroes exist, you know, in our communities, in our neighborhoods, around the world. And the true test of character is when you face adversity and you can maintain your dignity, you can maintain your faith. And that's what not only these men did, but their families. And ultimately, you know, this is the inspiration of this movie. Not our performances, not the fact that it is on the big screen, but the fact that real human beings lived this, they survived this, and it's why the world was enamored of this story. And it's a reminder, you know, that our police officers, our firefighters, our soldiers, you know, our wives and our mothers, you know, these are the people who show true character, you know, in everyday life, and very seldom get honored for it. And so to be able to tell a true story about common people, if you want to call them that, is our privilege. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo no conocía a Katy. Katy acaba de dar a luz, no sé si se me escucha Mario, es el personaje que hace Antonio Banderas, pero sí tuve bastante tiempo de convivir con toda la familia, todas las familias que estaban afuera. Eran unos llamados, ¿verdad? Tenemos 200, 300 extras en la parte de arriba, con Juliette Binoche, que también me encantaría mencionar, obviamente a Juliette, a Kevin Byrne, a Marco Treviño, a Tenoch Huerta, a Adriana Barraza, a Coti de Pablo. Es un ensemble cast, como le dicen, y sí me parece que es un acierto. Juliette es un personaje maravilloso que además totalmente se mimetiza con nosotros como latina. Y todas nosotras estuvimos ahí con todas las familias verdaderas y todo lo que se vive ahí, todos ellos habían estado ahí realmente. O sea, los extras, mejores actores que conocí en mi vida porque todo eso lo vivieron ellos. Es una película muy emocionante y para mí fue muy importante conocer a todas estas familias. Es una pena que no conocía acá, que la conocí apenas en Chile, en el exterior. Ok, siguiente pregunta, Samantha Ordóñez, de Cielo Noticias. Samantha.
¿No estás acá? Hola, buenos días, bienvenidos, felicidades por la película. No, son dos preguntas las que tengo. Primero, así como hablaban del desgaste físico, también yo creo que tuvieron un desgaste emocional todos, por lo que comentabas que pues estuvieran más o menos ahí, porque es una historia real y la temática es muy fuerte. Entonces yo creo que fue un desgaste tanto actoral también, porque o sea, no tenían mucho apoyo, ¿no? Era la cámara y ustedes. Creo que fue lo más duro, lo más pesado de filmarlo, y qué les dejó esta película. La segunda es para Mario Casas. Ahorita cuando nos dimos cuenta, identifican mucho con un personaje como, pues, comedia romántica, comedia romántico como H. Entonces, ¿cómo ha sido esta transición a esta película tan distinta? Y bueno, ahorita también estuviste con uno de los que te dio la oportunidad, con Antonio, que fue de los primeros que te dio la oportunidad en el cine. Gracias. Pues, bueno, lo primero sí, ¿no? Lo que decías, la película para nosotros, el vivir ahí abajo durante un mes y medio, era completamente físico y emocional, ¿no? Pero sí, aunque está, como tú dices, la cámara y el actor, sí hicimos, bueno, había una piña, nos apoyábamos los unos con los otros, y al final era intentar vivir la historia desde el corazón, desde las entrañas, desde el estómago, y ser los personajes e intentar recrear y vivir en ese momento lo que estos mineros habían pasado en su vida, que es difícil, pero sí me parece que estábamos tan metidos en la historia que Patricia lo tenía tan claro, sabía lo que decirnos a todos nosotros en todo momento, sabía, yo creo que actor por actor, qué botoncito tenía que tocar para soltar o para que saliese pues esa emoción, que al final es una película completamente emocional, ¿no? Y bueno, sobre lo que dices de H o 3 metros sobre el cielo, sí tal vez son películas que marcan generacionalmente tal vez a unos jóvenes, pero en España sí he seguido haciendo cosas que me imagino que no han llegado aquí. Al final es una película que hice hace unos 5 o 6 años, y allí he seguido, bueno, al final creciendo, madurando como persona, como actor, y sí, he ido haciendo otras cosas, no solo comedia romántica, ¿no? Pero al final, para mí, esta película, que es un poco, digamos, el salto en hacer, entre comillas, mi primera película en inglés, para mí lo que me quedó, lo que decía antes, no vuelvo a lo mismo, es decir, al final, mi gente, mis amigos, la gente que me rodea, cuando les digo que estoy en esta película con grandes actores, grandes actrices, pues es algo que yo ya me llevo en mi mochila, y que para mí ha sido un proceso muy bonito y muy importante, que sé que me va a hacer mejor como persona y como actor. Yo creo que eso es lo más complicado que hay en el arte de actuar, es hacer personajes creíbles. Entonces creo que todos nos enfrentamos con eso. ¿Cómo vamos a hacer que este universo sea creíble? ¿Cómo vamos a hacer que esta mina sea creíble? ¿Cómo hacen ellos para que sean creíbles las familias? Cuando además, como ya hemos mencionado tantas veces, tenemos un elenco tan vasto culturalmente hablando, ¿no? Ahí la magia del cine, ahí está la magia y el toque de Patricia Riggen, de director de fotografía, que es Checo Arese. O sea, ¿cómo hacíamos para que todo esto tuviera sentido? Creo que finalmente eso es lo más complicado, y te lleva siempre la emoción y satisfacción de poder, como decía Lu, representar héroes de carne y hueso y sus amigos. Siguiente pregunta, Mariana Cepeda, ¿no antes? Hola, buen día. 2 preguntas. Para los actores, ¿qué tan complicado ha sido el hacer una historia de algo verídico que una historia original? Y para River Castillo, ¿qué tan fácil fue trabajar con actores de diferente nacionalidad? Y tú como mexicana, siendo un gran ejemplo para todas las mujeres latinas. Gracias. Eso ha sido una experiencia, lo mismo que dijo Mario, fue una experiencia increíble. Nosotros, Rodrigo, los que estuvimos en la parte de arriba, estuvimos en un hotel boutique chiquito, hermoso, donde convivimos mucho tiempo, porque teníamos mucho tiempo libre realmente, y hicimos una muy linda amistad en el desierto de Atacama, que tiene una energía impresionante. Abrimos nuestras puertas porque eran cabañitas y eran dunas de arena impresionantes, y ese tipo de lugares de verdad te gracias.
De verdad te vuelve, te metiza con todos y aprendimos mucho. Estábamos Gabriel Byrne, estábamos Rodrigo, estaba Coti, estaba, ¿quién más estaba con nosotros en el hotel? Juliet. Hicimos una muy bonita amistad. Yo de verdad que de la película, además de la experiencia de haber conocido también a los 33 mineros, de saber lo que sucedió, me llevo la amistad y el haber convivido con actores de esa talla y verlos igual de nerviosos que yo cuando haces tu primera escena, ¿no? Y estudiando y son actores como todos somos nosotros, ¿no? Y todos tenemos el mismo lenguaje en el set, aunque seamos de diferentes nacionalidades. Así que el arte es lo que nos une y es lo que es maravilloso del arte del cine. Y no sé cuál fue la primera pregunta. La primera pregunta es hacer un personaje real, ¿no? Yo creo que es distinto el proceso de ser un personaje real y un ficcional. Es una responsabilidad muy grande hacer una persona real porque está ahí, porque mucha gente tiene una imagen, una expectativa, pero en este caso, por ejemplo, yo conocí el personaje que hago yo, tuve un encuentro en un par de horas, platicamos mucho, pero lo que dice ahí es que yo no voy a tratar de imitarlo o en esta película no creo que nosotros estamos intentando de hacer, lo más importante no son las características de cada personaje, su personalidad específicamente, pero es un ensemble y es una historia de tres mineros y por ejemplo un personaje que mucha gente dice, sale como el héroe, y yo no lo veo así, porque los héroes son los mineros, los héroes es el espíritu humano, es el triunfo de eso, el triunfo de la esperanza, del coraje y todo eso. Entonces ahí no tenía la responsabilidad de caminar como camina Lawrence, de hablar como habla él, y sí tratar de expresar lo que sintió, sus dudas, todo lo que pasó, sus emociones, y entonces es un proceso un poco más abstracto en ese sentido. No tenemos el compromiso de hacer eternamente los personajes como son en la vida real. Yeah, I agree with everything that Rodrigo said. I've done many biopics, real life stories about Stanley Miller. I just finished a movie called Night Stalker where I played Richard Ramirez. The thing about the miners, and even Lawrence Goldberg, it's not like playing Elvis or playing someone who is very famous that people have certain expectations. We were putting a face on the miners for the rest of the world. And so it was about capturing their essence. It was about capturing the emotion of who they were, and not pantomiming or trying to imitate the real people. As a matter of fact, Patricia made it very clear to us, because we don't look like the people we're playing. She said, don't try to imitate them, capture their hearts. And as far as working with the international cast, to me, art has no boundaries. It does not know language. It does not know, nationality. It rises above this. We're storytellers, we're communicators, and we find common ground in that as artists. And so we were able to bond and to become an ensemble very, very easily. Siguiente pregunta, Marian Castro de Gentleman. Marian. Buenos días, enhorabuena por la película, la verdad es muy emocionante. Y tengo un par de preguntas. Mi primera pregunta era, pues estáis hablando de hacerlo real, ¿cuál era el ritual de los mineros para prepararse para ir a grabar ahí para Mario y el resto del elenco? ¿Cómo se preparaban no solo pues psicológicamente, emocionalmente, sino físicamente? Pues si vemos que la caracterización también es bastante real de los mineros. Y en ese sentido también el hecho de la localización, que fuera, como ha dicho antes Mario, en minas reales, ¿no? En Colombia, ¿cómo era bajar a una mina si antes habían tenido esa experiencia? Pues creo que nosotros ayudó mucho que no estábamos en un hotel pipí, tan bonito como ellos, con vistas a las dunas. Realmente nosotros en una cuestión de logística tuvimos que literalmente convivir en un hotel de carretera. Estábamos en un hotel de carretera en donde no había calefacción, muchas veces no había agua caliente,
donde la mayor atracción era ver a Lou Diamond Phillips cocinar los domingos para nosotros. Eso nos ayudaba bastante a entrar en personaje, pero realmente la historia es tan fuerte, tan potente, emocionalmente tan humana, que en cuanto llegamos al campamento base, muy cerca de las minas, allá en el país, en Colombia, ya todos nos poníamos, creo que la careta de nuestros personajes, y no era difícil. Una vez que empezamos ya a caminar en la mina y a sentir cómo cambiaba el aire, a entender que realmente estábamos ya totalmente inmersos en nuestro trabajo. Oye, quiero decir algo, porque a mí me tocó con Coti estuvimos una semana en Colombia, entramos a la mina a hacer una escena ahí y realmente era increíble ver las condiciones en las que estaban, porque como dice Juan Pablo, ellos no regresaban a un hotel a estar súper a gusto, a estar en unas condiciones, pidiendo su room service y todo eso. Regresaban a un hotel de verdad de carretera que no tenía ni agua caliente. O sea, los pobres pasaron durante 2 meses, no la pasaron nada bien. Y la verdad es que mis respetos. And no central heating, I was sleeping in clothes. It was total immersion. And so it was not hard to imagine living a very humble life. A fortalecer la unión, a que el grupo estuviera cada vez más unido, que es lo que necesitamos, realmente representar a 33 hombres que logran unirse y superar todas las dificultades. Siguiente pregunta, Norma Nigro de Ventaneando. Norma. Buenos días, mi pregunta de este lado son para Kate. Mencionaba una primera actriz que es la señora Adriana Barraza, que no pudo estar aquí. Kate, si nos puedes comentar un poquito el hecho de cómo se encuentra ella, no le está pasando nada bien, está librando una lucha contra el cáncer. Y bueno, tú vives en Los Ángeles, si nos puedes informar un poquito cómo se encuentra ella. Y bueno, tu atuendo de esta mañana creo que va a acaparar varios titulares, porque es demasiado sexy y provocativo, creo yo. ¿Cómo la elegiste? Pues no lo elegí yo, me lo elige. Yo soy como una Barbie, yo nada más creo que me maquillen y que me pongan la ropa, así que, pero gracias. Ya me chillé. ¿Cuál era la otra pregunta? Ay, Adriana. Adriana está muy bien, acabo de estar con ella. Acabo también de trabajar con ella en Dueños, mientras ella se iba a hacer narcos, trabaja como loca, la verdad. Pero está bien, emocionalmente está muy bien, y lo único que puedo decirte es que yo la veo muy sana, así que todo lo demás que se sepa de su salud, pues pregúntenselo a ella, porque no quisiera decir nada que no sea real, pero está muy bien. Siguiente pregunta, Ernesto Buitrón, de Suelta la Sopa de Telemundo. De este lado, buenos días, felicidades por la película. Yo creo que vienes a consolidar un poquito lo que has venido trabajando en los últimos años. Me gustaría que me platicaras, sobre todo porque este año ha sido un año muy importante para tu carrera. Estás actualmente haciendo otro trabajo con tu papá, estás planeando también hacer un trabajo en el que vas a darle vida a un personaje político y femenino de este país. ¿Cómo te sientes tú con esta ola de cosas que te rodean y de proyectos que por cada uno de los marques son demasiado importantes y que bueno, te están sucediendo en este momento? Me gustaría que me hablaras quizá de cada uno de ellos. Pues creo que, no sé cuántos años tengo de actriz, no quiero ni contarlos, pero es de lo que he vivido y de lo que he comido toda mi vida, y creo que cada quien también tiene que saber escoger sus proyectos. A veces uno la riega y a veces no, pero te puedes dar el lujo de hacer ciertas películas independientes que a lo mejor nadie ve, pero que son satisfactorias para uno, ¿no? Y son personajes que no te los dan fácilmente, que son personajes que son muy pocas oportunidades en tu vida. Y creo que hay veces que hay otros trabajos que los haces por dinero, porque uno también tiene que comer, y otros personajes que los haces por amor y por corazón. Gracias a Dios a mí me ha tocado hacer de las dos cosas, y estoy muy contenta y muy satisfecha con mi carrera, ¿no? Lo que viene de Netflix va a ser muy importante para mí, desde luego, como actriz, y creo que importante también para México. Están haciendo cosas muy lindas. Juan Pablo también está en Narcos, acaban de estrenar, ¿no? Acaban de estar en Brasil. Entonces Netflix está haciendo algo muy lindo, estoy muy emocionada que me hayan invitado. Y lo que acabo de hacer ahorita con mi papá, pues mi papá
es muy culto, sabe todo acerca de la Revolución Mexicana y él es de Celaya y se llama las batallas de Celaya. Y es una serie de 5 capítulos y me invitó a participar un personaje ahí y por supuesto que le dije que sí, obvio, y lo hice con mucho amor y con mucho cariño, así que ahí van las cosas, gracias a Dios. Siguiente pregunta, Erika Aspeitia, de Hora del Cine. ¿Qué tal? Buen día. Evidentemente la mayoría del elenco y la mayoría incluso yo creo que del cast para la película es latino. La temática se desarrolla sobre un incidente en Latinoamérica y bueno, prácticamente todo está plagado de cosas latinas. ¿Creen ustedes que hubiera sido significante una diferencia si se hubiera hecho la película en español? ¿Y por qué? ¿Y si les hubiera gustado? And for Mr. Phillips, would you be able to make to participate in a Spanish-speaking movie and why? Yes, I have participated in the Spanish-speaking movie. I was in Che with Benicio del Toro, which we shot in Madrid, and I can't wait to go back. I'm actually not Latino. I've been a very, very proud representative of many, many different communities for many, many years, from the beginning of my career. And there are a lot of assumptions about my ability to speak Spanish. So when I did Che with Steven Soderbergh and with Benicio, we made it very clear. I don't speak Spanish. I can't ad-lib in Spanish. Please give me the script. I will learn it. I will get it perfect with the accent and everything. And, you know, it's my job as an actor. You know, I mean, it's like speaking Shakespeare. You know, you don't always know what you're saying, but you figure it out. And unfortunately, you know, I take a long flight to Madrid. I got there at 10 o'clock at night. My vocal coach and translator met me, and I was getting picked up at 6 o'clock the next morning. He says, I have bad news for you. I said, what? Because they've rewritten everything. So I had to stay up for another 4 hours learning the new dialogue and trying to get it right. So yes, it's something that I would certainly do again. I've also had to speak Navajo, you know, in a movie called The Dark Wind. So it's a challenge that I appreciate, but it's not easy. And I've also never tried to be a poser and pretend that I am, you know, what the character truly is. I'm an actor who tries to transform and represent the actor as best I can. Y la pregunta que hacía sobre si hubiera cambiado hecha en español, probablemente hubiera cambiado para bien, lo sabemos, para mal tampoco sabemos. Esta historia es la forma que decido contar esta historia por las razones que ya comentamos antes. Creo que lo importante no es la lengua porque es una historia que trasciende fronteras y que abarca todo al mundo prácticamente. O sea que sí, hubiera sido diferente, pero no sabemos qué tal. Yo creo que se hubiera quedado muy chiquita. Se hubiera sido en español, se hubiera quedado tal vez nada más en Chile y Latinoamérica. Y creo que es una película que vale la pena. Como dice Juan Pablo, habla de la raza humana, no es necesariamente de los mineros chilenos per se. Habla de un poquito de todo, creo que si es en español, ahí se hubiera quedado. Siguiente pregunta, Eric Gallard, de Cine 140. Chicos, buenos días, buenas tardes, pero muchas felicidades, un trabajo muy bien hecho. Mi primera pregunta es para que la mujer latina está muy bien representada dentro de la película. ¿Cuáles son los atributos que tú ves dentro de estas mujeres que luchan por sacar a estos chicos de las minas? Bueno, sí, fue así como todos nos asustamos. Bueno, ¿cuáles son las características que tú ves dentro de la película representadas a las mujeres latinas? Mario, ¿qué es lo que te deja este personaje? ¿Cómo es que tú lo confeccionas? ¿Cómo tú hablarías de este personaje si no lo habías representado? ¿Cómo es que Alejandro entra en tu vida?
Y para Lu, ha representado a muchos personajes latinos. ¿Cómo ve cómo ha cambiado la comunidad latina desde que usted empezó a representar en la banda y en estas películas ahorita? Pues voy yo, porque eso ¿cómo representamos a la...? Creo que está muy bien representada la mujer latina, sin duda, en la película. Patricia hizo un cast increíble y le puso toda esa garra que tenemos las mujeres cuando tenemos familia y cuando amamos, porque se trata de amor, eso es lo que saca adelante a estas familias, y no nada más las mujeres sí son muy fuertes. El personaje de Juliet es esa mujer que saca toda esa furia y esa fuerza que tenemos las mujeres, y ese amor cuando tienes esposo, cuando tienes hijos, cuando tienes hermanos, ¿no? Que están ahí adentro. Es lo que mueve la película, pues es ese gran amor, y creo que está muy bien representado en la película. Tiene sus momentos también, como dicen, el release cómico, ¿no? Que te deja respirar un poquito, porque la película es muy intensa, pero sí creo que está muy bien representada la mujer latina, la verdad que sí. Bueno, Alex Vega, es decir, nos ha pasado a todos, ¿no? Al final eran 33 historias las que contar ahí dentro, un poco, digamos, los 7, 6 mineros un poco más protagonistas. Lo que ha pasado al final, yo creo que cuando empiezan a escribir guión y demás, es que no se podía contar esas 33 historias, y sí se han juntado en muchas de las historias que pasaron ahí abajo, en esos 6 mineros que están abajo, que están un poco ahí más adelante de cámara, ¿no? Pero sí, con Patricia lo que habíamos hablado era esta horneada de nuevos mineros, ¿no? De estos chicos jóvenes que entran en la mina, y que sus padres saben, sus abuelos saben el peligro que conlleva meterse ahí abajo. Entonces, bueno, cuenta un poco todo eso, ¿no? El conflicto que él tiene con su padre, y después sí se juntaron con más historias donde se ve la vulnerabilidad de este chaval, ¿no? Es decir, que él sabe que tiene afuera a su mujer embarazada, pero siendo joven todavía no tiene esa capacidad, no es un hombre, digamos. Para mí, un poco Patricia lo que me decía muchas veces era que se convertía en un hombre, ¿no? Cuando salía ya de esa mina, había dado como el paso después de vivir lo que había vivido ahí debajo. Entonces sí es el más vulnerable, digamos, ¿no? Y ahí está, pues, el personaje de Mario Sepúlveda, que interpreta Antonio, que bueno, que será mi hermano mayor, digamos, mi padre dentro de esa mina, y me guiará, me ayudará en ese momento en el cual el personaje tiene un momento de inflexión bastante fuerte donde se desmorona. Pero sí, digamos que es como la vulnerabilidad o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí esa cosa joven, me parece que es lo que Patricia quería demostrar con este personaje. I don't think Latin American people have changed. I think Hollywood's perception of Latin American people has changed. And I can say this across a number of different communities. You know, I've played a number of Native American, characters. I've played Asian characters, I'm part Filipino. I think finally we are getting to a place where Hollywood filmmakers, directors, writers are being more specific. Puerto Ricans have a different experience than Mexicans, than have Chilenos, than have Brazilians, and for a long time they would paint everyone with the same brush. When I play Native Americans, Navajo is different from Lakota, it's different from Inuits. Even when I did the King and I on Broadway, we finally went back and said, wait a second, this isn't just Asian, it's Siam, it's Thai. And so there is a desire and an effort to be more culturally specific now. And I think that's a very good thing. You're representing a community with more veracity, with more authenticity. Not only that, Brad Pitt and Bruce Willis could play Mario Sepúlveda, 20, 30 years ago. Now, they're finally opening the door to ethnic actors to represent the communities that they look like. Fortunately for me, I'm ethnically ambiguous, so I can represent a lot of communities. But we're seeing more opportunities for actors of color, of any color, to have better roles on the screen, on television, and I'm hoping that this is a wave that will continue, and that we will continue to make more stars, more talented young people who have more opportunities in the next generations to come.
en las siguientes generaciones. Y la última pregunta, Héctor Núñez, de Huella de este lado de izquierdo. A mí me gustaría retroceder años atrás cuando sucede esta tragedia de Chile. ¿Cuál fue su primera impresión cuando leen los diarios, cuando ven los noticiarios y se enteran de lo que acaba de suceder en las minas en ese mismo país? Por favor. En primer lugar, la impresión, la tragedia. En segundo lugar, claramente las oraciones, las ganas de que pudieran sacarlos. Y en tercer lugar, pensé, van a hacer una película de esto. Yo estaba en el sur y si no podía estar viendo, pero estaba muy pendiente de lo que había sucedido. Y me llamó mucho la atención a mí cómo entraron mineros y salieron rockstars, ¿no? Y todo eso, cómo les ha afectado a ellos psicológicamente, porque tenían que haber pasado por un aislamiento y les faltó, y eso me lo comentaron ellos, un poco de aislamiento para psicológicamente volver a adaptarse y entender lo que sucedió, porque fue muy fuerte. Fueron 69 días pensando que se iban a morir, ¿no? Y por otra parte me da mucha tristeza que en México aquí pasó lo mismo, nada más que ellos sí los dejaron morir. Entonces es terrible. ¿Alguien más quiere decir algo? Si me pueden decir de Don Francisco, que tuvo una participación especial, se me hizo muy cómica. ¿Cómo surgió la invitación a Don Francisco? Él estuvo ahí literalmente, Don presentado literalmente en esa ocasión ahí. Sí. Y Don Francisco y Jorge Zabaleta, con quien acabo de trabajar en Medios del Paraíso, son la neta del planeta de Chile. Entonces son las figuras más grandes que hay aquí. Y quieren mucho a Don Francisco y ha hecho mucho por la gente chilena y estuvo en la presente, por eso. Gracias. Muchísimas gracias, muchachos. Agradecemos mucho. De este lado, por Su favor. derecha, por favor. Derecha. Gracias, centro, por favor. Chicos, de este lado. Izquierda. De este lado, por favor. De este lado, a su derecha. De este lado, Juan Pablo. Por favor.